¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Un gusto estar con usted. Bueno, un nuevo programa de Medicina para Todos, un programa creado, ideado en el Hospital Universitario Privado de Córdoba, exclusivamente para que usted pueda proteger la salud de su familia. Esa es la idea de todos nosotros. Y hoy un tema que creo que le va a interesar porque nadie está exento de caer en esa problemática del tema que tenemos hoy, que es el mal de Parkinson. Para eso están especialmente invitados los doctores Federico Perrote y Guillermo Cepa, y con ellos vamos a conversar de este tema que estoy seguro que les va a importar. Gracias a ambos por venir al programa, un gusto tenerlos acá. Igualmente. Y yo les voy a ir haciendo las preguntas que me ha pasado la producción. Usted es el que cree que es la que más le conviene contestar, la toma y la contesta, y así de esa manera nos vamos explayando a lo largo del programa. Muy bien, Primera pregunta, lógico, ¿qué es el mal de Parkinson, no? Bueno, el mal de Parkinson es una enfermedad neurológica crónica, progresiva, que afecta sobre todo las funciones motrices, pero actualmente se sabe que además afecta otras áreas más. Es una enfermedad compleja, digamos, que afecta al sistema nervioso y tiene la capacidad de afectar las funciones motoras y otras funciones como cognitivas, del sistema nervioso vegetativo, por ejemplo. Está bien. ¿Se puede tener la idea de los signos o los síntomas que se sienten cuando uno tiene mal de Parkinson? Sí, fundamentalmente, como le decía, los signos más notorios son los signos que afectan las funciones motrices y son los que permiten la sospecha y el diagnóstico, y el signo principal es la lentitud de movimiento y la dificultad de realizar movimientos voluntarios, porque los movimientos voluntarios se vuelven lentos y se pierden muchos movimientos automáticos. Está bien. Como parpadear, mover los brazos al caminar y también el temblor. Diría que son los dos síntomas principales. Está bien. Te pregunto, Guillermo, porque Sí. por las dudas, ¿no? La parte motriz, es decir, ¿te prohíbe caminar o podés caminar? No, se puede caminar. Evidentemente que una enfermedad de mucho tiempo, de muchos años o décadas de evolución puede afectar la capacidad de caminar de la persona, pero inicialmente los síntomas son muy sutiles. Claro, porque siempre lo que más se muestra es el tembleque, ¿no? De la mano, dice que tiene Parkinson, ¿qué pasa? Hay muchas causas de temblor y muchas que no son enfermedad de Parkinson. Entonces eso es un concepto que no siempre es así. Habría que Hay superar. un tipo particular de temblor que el especialista puede distinguir y siempre tiene que ir acompañado del temblor de lentitud de los movimientos o rigidez. De lo contrario, no sería enfermedad de Parkinson. ¿El mal de Parkinson tiene causas que lo generan o no? En realidad no se conoce todavía la causa y muy probablemente se trate de una cuestión compleja que involucra muchas causas. Algunas genéticas y otras que tienen que ver con el medio ambiente en interacción unas con otras. Pero al día de hoy no podemos decir que conocemos la causa, lamentablemente. Es decir que, yo lo dije sin querer en la apertura, nadie está exento de tener mal de Parkinson. Nadie está exento, probablemente hay personas que tienen un riesgo mayor porque tienen ciertos factores de riesgo genéticos. Hoy se sabe que personas con determinada genética tienen una leve predisposición más que la población general, pero está en pañales todavía esto, ¿no? O sea que todavía no podemos identificar a estas personas ni hacer un pronóstico. Quiere decir que si en la familia hubo antecedentes con personas que tuvieron mal de Parkinson, ¿él puede llegar a tenerlo? Un mínimo riesgo más que otra persona, pero mínimo, puede perfectamente no tenerlo nunca en su vida. ¿Cuáles son o cuáles serían, de acuerdo a tu criterio, las características que podrían agudizar el mal de Parkinson? En realidad la enfermedad tiene su evolución propia. La enfermedad es una enfermedad neurológica que va avanzando a su ritmo. No pocas cosas la agudizan. Se me ocurre a lo mejor de ciertos medicamentos que estarían contraindicados que podrían empeorar la enfermedad. Pero fuera de eso la enfermedad va a su ritmo propio. Está bien. La edad, ¿se lo puede considerar un factor de riesgo? Y los otros factores de riesgo como el alcohol, el tabaco, el sedentarismo, la hipertensión, ¿también influyen todos o la edad es el factor clave? No, la edad es un factor de riesgo que incide. Si bien la edad promedio es alrededor de los 60 años de edad, pero la edad sí se considera un factor de riesgo, pero los otros factores de riesgo que usted ha nombrado no. Es decir, que de los 70 para arriba están todos en capilla, como se decía en la universidad, ¿no? Cuando iba a rendir. No lo sabemos en el fondo. Hay quienes postulan que ciertos elementos en estudios epidemiológicos del medio ambiente, por ejemplo, gente que vive en contacto con pesticidas, en un ambiente rural, o que consume agua de pozo, en una época se había encontrado alguna relación con mayor riesgo.
en pequeña cantidad, ¿no? El riesgo genético también está, o sea que hay algunos factores que pueden incidir, pero hoy todavía no podemos diagnosticar de esa manera, o sea, no podemos darle a una persona una precisión de riesgo. Ahora, qué fantástico, Guillermo, y esto también a vos, Federico, Sí. me salgo un segundo de la idea del guión, ¿no? Pero estamos preparando gente para mandar a Marte. Ahora el cohete a la Luna, el próximo cohete ya fue probado y ya listo, en el 24 se va a la Luna de vuelta. Y no podemos encontrar todavía, tenemos un montón de ausencias en el conocimiento del mal de Parkinson. ¿A qué creen ustedes que se da esto? Bueno, Es difícil. Sí, difícil de explicar, ¿no? Yo creo que el cerebro humano es tan complejo, digamos, y los avances en la tecnología hacia adentro quizás han ido más lento de lo que uno esperaría, digamos. Entonces, estamos recién en la fase de identificar esos genes que habla el doctor, identificar estos estados presintomáticos, digamos, estos estados que ocurren muchos años antes que aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad, como para poder advertir a los pacientes. Está claro. Federico, ahí me se enseña de que se termina este bloque, pero antes le hago una pregunta a los dos. Bien. ¿Cuánto creen ustedes que podrá aportar la inteligencia artificial a todos estos temas que estamos conversando? Difícil decir. Pregunta muy difícil, nuevo. puede ser, Es muy ¿no? nuevo la aplicación de la inteligencia artificial en la medicina, es muy nuevo. Le diré que el día de hoy lo que más se aplica, por ejemplo, es para cuestiones rutinarias como el informe de un estudio, donde reconoce un patrón en una radiografía y aporta un informe. Pero para el diagnóstico de enfermedad me parece que falta. Pero no sé si es ayer o hoy, en un diario de tiraje nacional, aparece una máquina que, manejada por inteligencia artificial, puede leer el pensamiento de una persona. Entonces, el autor de la nota está aterrorizado porque dice, ¿a dónde vamos? Pero bueno, está bien, lo dejamos ahí. Vamos a hacer una muy pequeña pausa y enseguida retornamos con este tema. ¿Qué tal? Bueno, continuamos en Medicina para Todos y estamos tratando tema mal de Parkinson. Me acompaña el doctor Federico Perrote y el doctor Guillermo Cepa, sobre todo esta temática que es muy importante porque además nadie está exento de poder padecer esta terrible enfermedad, para decirlo de alguna manera, ¿no? Pregunto, ¿cómo detectar si se padece la enfermedad de Parkinson? Bueno, el diagnóstico de la enfermedad sigue siendo meramente clínico, digamos. Hay un examen clínico que detecta la presencia de síntomas que aparecen en la persona, que un poco, bueno, los describió Guillermo recién. Generalmente el síntoma más predominante es la lentitud en los movimientos, pero también aparece el temblor, aparece la rigidez, que muchas veces también es percibida como dolor. Entonces no es fácil, pero es importante decir que la gran mayoría de veces, y es lo que ocurre habitualmente, el paciente empieza con estos síntomas de un solo lado del cuerpo, le empiezan a llamar la atención, no comprometen su día a día, su quehacer diario, pero la recomendación siempre es que en esa instancia consulten a su médico, que puede ser un neurólogo o no, pero que ante la evidencia de por ahí estos síntomas, una derivación temprana al neurólogo es importante. Ahora, ustedes que están del otro lado del mostrador, la famosa premisa de que una consulta por año, un chequeo por año, hágalo, ¿qué tanto por ciento aproximadamente de la gente le da importancia y cumple con esa premisa? Bien, yo creo que para lo que es el médico general, el médico clínico, el médico según algunas edades que va a hacer pesquisa de algunas enfermedades prevalentes, como puede ser en la mujer el ginecólogo, o en el hombre el urólogo, o el médico de familia para cualquier edad, eso creo que es muy válido, lo del control anual. Ahora, con el médico especialista, yo creo que nosotros deberíamos recibir los pacientes derivados de los médicos clínicos o generales, salvo que el paciente presente síntomas específicos neurológicos y recurra directamente a un neurólogo, ¿no? Claro. Pero no sé si uno recomendaría que toda la población vaya al neurólogo una vez por año. Quizás sí, por cuestiones hoy más abocadas a la patología cognitiva y demás, después de los 60 años se podría llegar a recomendar tener alguna visita con el neurólogo, Claro. ¿no? Ahora, ¿cómo se diagnostica el mal de Parkinson?
por los síntomas. Y como explicaba el doctor Perrote, hoy por hoy, si bien hay una investigación muy activa en búsqueda de algún biomarcador, es decir, algún tipo de estudio por imágenes o por laboratorio que permite el diagnóstico, todavía eso no está listo y tienen que ver a un especialista, y el especialista, ante los síntomas que la persona tiene, haciendo un descarte de otros procesos que se pueden parecer, llega a la presunción diagnóstica que tiene al día de hoy, información reciente, una precisión de cerca del 92%, no del 100%, porque es un diagnóstico en base a los síntomas. Claro. Pero a futuro se espera que haya métodos diagnósticos, de alguna manera, por imágenes o por biopsia de piel, por comentar una cosa que se estudió, que puedan permitir llegar a un diagnóstico certero de la enfermedad. Sí, sí. Ahora, la pregunta que se deben estar haciendo un montón de televidentes es, ¿tiene cura? ¿Se vuelve del mal de Parkinson? ¿Cómo es el tema? No tiene cura, pero tiene un tratamiento efectivo, que permite una buena calidad de vida por mucho tiempo. A ver, voy a pretender ampliar la respuesta, si es posible. Tiene un buen tratamiento que permite recuperar una buena actividad en la vida. Sí. ¿Qué significa esto? ¿Que pierdo el tembleque, puedo caminar, correr, bailar? Sí. Sí, yo considero que los primeros años de la enfermedad, con un tratamiento adecuado, sobre todo médico, con medicación, el paciente puede tener una muy buena calidad de vida, siempre y cuando, digamos, cumpla con la medicación, cumpla con los controles y demás. Siempre también el tratamiento tiene varias aristas, uno son los medicamentos, pero lo otro es todo lo relacionado con mejorar también su condición física, con empezar tempranamente con una actividad física apropiada, a veces con la ayuda de profesionales de la rehabilitación también. Todo eso ayuda a que, junto con la medicación, el pasar de la enfermedad sea bueno. Y después, cuando la enfermedad sigue avanzando, porque inexorablemente con el paso de los años va a avanzar, existen otros tratamientos que se han desarrollado que ayudan a seguir teniendo, digamos, una buena expectativa de calidad de vida durante varios años más. Está bien. Como por ejemplo los tratamientos quirúrgicos, que hoy son, digamos, de los más... ¿En qué lugar del cuerpo se realizan los tratamientos quirúrgicos? Bien, hoy el tratamiento quirúrgico quizás que más se está realizando son cirugías o intervenciones a nivel cerebral en estructuras que se conocen como núcleos profundos del cerebro, ¿sí? Donde por diferentes técnicas muy especiales de neurocirugía, que se llaman cirugías estereotáxicas, se colocan electrodos que van a producir una estimulación a nivel cerebral eléctrica que va a activar o a inhibir algunos núcleos y van a generar... ¿Esos electrodos quedan permanentemente colocados? Quedan permanentes. Van como si fuera una pila que le colocan. Son como un marcapaso, ahora que está en boga con esto de la señora Mirta Legrand. Son como un marcapaso, pero que en vez de al corazón van a unos núcleos cerebrales. Pero también hay que decirlo que también se pueden hacer cirugías ablativas, que preceden en muchos años a la estimulación cerebral y que todavía tienen algunas indicaciones precisas, que digamos que se llega al mismo lugar y en vez de generar una estimulación, se genera una pequeña lesión. ¿El Parkinson es una enfermedad democrática que ataca a todos por igual o hay un sexo que tiene más prevalencia? No, es democrático. Es democrático. ¿Es democrático? Es democrático, vale. Sí. Lo conversamos antes, pero por las dudas. Si mi papá tuvo mal de Parkinson, ¿cuánto tengo que preocuparme yo en que sea hereditario? Poco. 10% dijiste. Menos. Bastante. Hay casos que son realmente hereditarios en familias, pero esos no llegan al 5% del total. De los enfermos de Parkinson, no más del 5% tiene realmente una forma hereditaria de la enfermedad que también existen, pero son absolutamente minoritarios y especiales, en el sentido que comienzan mucho más jóvenes, tienen características particulares. Está bien. Vamos a hacer una muy pequeña pausa. 30 segundos, volvemos con este tema para redondearlo. Muy bien, estamos en Medicina para Todos. El tema de hoy es mal de Parkinson y me acompaña el doctor Federico Perrote y el doctor Guillermo Zappa. Casi lo pronuncio mal, perdón. Y me quedan 3 o 4 preguntas. Primero, ¿hay un programa para esto? Sí, nosotros en el hospital, desde el año 2018,
que creamos un programa interdisciplinario para el tratamiento quirúrgico de la enfermedad. En realidad nosotros venimos trabajando varios años antes, en 2013 aproximadamente, con el desarrollo del programa quirúrgico, pero en el año 2018 lo transformamos en un programa institucional que básicamente, para explicarle a la gente, es la unión de varios servicios que trabajan coordinados y en conjunto para poder ofrecerle al paciente un tratamiento en equipo y no que tenga que ir buscando a cada uno de los profesionales, al neurólogo, al neuropsicólogo, al neurocirujano, al fonoaudiólogo. Nosotros trabajamos Perdóname en la equipo. interrupción, Sí. Federico, pero de cualquier manera esa búsqueda que vos decís se la encamina el clínico o ¿cómo es el Generalmente cuando un paciente con Parkinson, que ya tiene un neurólogo de cabecera, empieza a tener complicaciones para el manejo de la enfermedad con la medicación habitual, que es la que viene llevando, el neurólogo nos los deriva al paciente a nuestro programa. Y nuestro programa evalúa si el paciente es candidato, ¿sí? Tiene las condiciones para someterse a una cirugía que le va a beneficiar en su tratamiento. Ese programa lo que asegura es que es evaluado por muchas disciplinas en el mismo tiempo y después se toma una decisión en equipo que se le transmite al paciente y después se genera un acompañamiento durante todo el proceso de preparación a la cirugía, de la cirugía y posterior a la cirugía, que también va acompañado desde hace un tiempo en el hospital de un programa de rehabilitación, porque el hospital ahora cuenta con un centro modelo de rehabilitación y de discapacidad. Entonces, bueno, gracias a eso podemos enuclearnos, digamos, en un programa que le brinda mayores, digamos, servicios al paciente, si se quiere, y también coordinación entre los profesionales, que esto no lo inventamos nosotros, está descrito en el mundo, mejora, digamos, no solamente el resultado de la cirugía, sino la experiencia del paciente en su paso, digamos, por este proceso, ¿no? Sí, sí. Aparte de la cirugía, ¿hay otros tratamientos? Sí que hay. Lo primero hay que pensar que se trata de una enfermedad que va a acompañar al paciente por el resto de su vida a partir del momento del diagnóstico, entonces hay que hacer un tratamiento planificado a largo plazo, incluye rehabilitación, incluye medicamentos, que es muy importante, y no en todos los casos, sino en algunos casos incluye la cirugía. Un aspecto, todo el mundo toma medicamentos, ¿no?, para la enfermedad, y después de operarse también se toman medicamentos. Y una cosa que es importante aclarar es que la cirugía es una cirugía que mejora los síntomas de la enfermedad cuando los medicamentos ya no ayudan lo suficiente en la calidad de vida. Es decir, que no hay que pensar que es la cirugía como que hay algo malo, lo podemos sacar del cuerpo y curamos la enfermedad. Lamentablemente no es ese tipo de cirugía como una cirugía de una apendicitis o de un tumor, sino que es una cirugía que permite mejorar la sintomatología cuando los remedios ya no ayudan. Los medicamentos que hoy tenemos son medicamentos que de alguna manera van a suplir una deficiencia química que el cerebro tiene y mejorar mucho los síntomas, pero no son tratamientos que van al mecanismo de la enfermedad todavía. Hoy se conocen mejor los mecanismos de la enfermedad y hay investigación referida a posibles tratamientos futuros para el mecanismo de la enfermedad, para hacerla más lento, detener la enfermedad, pero eso recién está comenzando. Pero no tengo duda que en un futuro, no sé si cercano o lejano, porque los tiempos de la medicina son largos, esto puede pasar. La enfermedad se descubrió en el año 1817. El primer tratamiento efectivo con remedios ocurrió en 1970. Y a partir del año 2000, 2010 es que estamos teniendo investigaciones que apuntan a la posibilidad de atacar los mecanismos de la enfermedad. Ya son tiempos largos, pero hoy el foco de la investigación cambió y eso en algún momento va a estar. Mientras tanto, hay medicamentos muy efectivos que tienen que ser bien administrados por el especialista en los primeros años de enfermedad. Cuando la enfermedad se complica más, cuando los medicamentos no ofrecen la calidad de vida que uno espera, es cuando se comienza a pensar en la cirugía, que se hace combinada con los tratamientos también, a partir de cierto punto específico de la enfermedad. Ni muy temprano ni muy tarde tampoco, ¿no?, para que sea realmente efectivo. ¿Algo para agregar, Federico? La verdad que creo que fue muy claro, Guillermo. Es importante eso. Mucha gente cree que apenas me diagnostican me puedo ir a hacer una cirugía y que es para todos, ¿no? En realidad hay que hacer un camino, ¿sí? Y además la medicación es muy efectiva en los primeros años. Y a pesar de que a veces se llega a una cirugía, la medicación tiene que seguir estando. No es que me intervengo quirúrgicamente y me olvido de la medicación. Y otra cosa que también se ha avanzado mucho
son en los programas de rehabilitación que ya se implementan cada vez más temprano y donde hay también herramientas muy interesantes de interfase con herramientas audiovisuales, sensores inerciales y demás que ayudan a que la tecnología mejore también la rehabilitación. Entonces, hoy en día tenemos todo ese espectro de tratamiento, pero todos los neurólogos creo que estamos esperando el desarrollo de ese medicamento que modifique el curso de la enfermedad, que es lo que hoy le decimos a los pacientes. Hoy la enfermedad tiene tratamiento, pero no tiene cura. Esperamos que en algún momento le podamos decir, hoy tenemos además esto. Qué bueno. Bueno, muchas gracias a ambos por haber venido al programa, un gusto tenerlos acá y seguramente nos volveremos a encontrar porque este es un tema muy importante. Gracias. Y nosotros terminamos acá nuestra misión. Si le ha interesado el programa, nos podemos volver a encontrar la semana que viene exactamente hasta esta misma hora, hasta ese momento.